Que Dios me lo diga un día más aquí, aprendiendo acerca del inmutable, la situación de Cristo. Y aunque nosotros muchos no lo aceptamos, es decir, muchos no aceptan que en nosotros debe de haber una nueva vida y ser esa verdadera criatura, y al ser esa verdadera criatura, mantenernos en ello, no cambiar. Esto para muchos hombres es muy difícil de entender, que en nuestra vida, a medida que vamos conociendo de Dios, tiene que haber una metamorfosis, un cambio de vida. Pero Dios quiere que nos mantengamos en ese cambio de vida. Por eso Él empieza en Juan 14:6, dice: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. O sea, el invariable, el que no cambia, el que la circunstancia, cuando Él estuvo aquí en esta tierra, no lo cambió. Por eso Él llega a decir a muchos de los escribas, los fariseos, cuando estaban ahí presentes de Él, que lo acusaban de tantas cosas, sin haber tenido pruebas exactas, efectivas. Él decía: ¿quién de ustedes? Pero ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? ¿Quién de ustedes me puede acusar que yo he ido contra la ley de Moisés? Le está diciendo. Una ley que nadie la cumplió, solamente Él. Ahora, muchos dirán: pero Cristo era Dios. Sí, es verdad que era Dios. Y por eso en muchas partes de nuestra vida somos perdonables delante de Él. Porque nosotros practicamos el pecado y venimos de un mundo que nos ha enseñado y a ver normal el caminar y la corriente que ellos traen. Sin darnos cuenta que a medida que iba pasando el tiempo, cómo iban transversando la palabra de Dios, las escrituras de Dios. Hablamos de hace 2000 años, de cómo era la gente, de cómo estaba la gente. No estamos hablando de la tecnología y la ciencia, porque la tecnología y la ciencia no nos debe de cambiar a nosotros como representantes de Dios aquí en la tierra. No nos puede cambiar. Y eso es lo que vivía Jesús cada día que caminaba por Jerusalén. Que Él andaba con ladrones, con prostitutas y con gente de toda la sociedad, la cual la sociedad no le simpatizaba, que le llegaban a decir a Jesús: si este fuera profeta, sabría que con los que anda, ese es un ladrón, ese es un mentiroso, pero dice Jesús que Él sabía con quién andaba. A Él no teníamos necesidad de decirle: mira quién es ese. Es más, cuando encontró a uno de sus discípulos, le dice: no, yo te vi antes. De verdad que yo ya te había visto donde te encontrabas tú. A Jesús no había necesidad de decirle quién era la gente, porque Él la conocía perfectamente. Y Él nos invita a nosotros también a andar con todas esas clases de gente, ¿sí? Pero a hacer diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros vamos a andar con esa gente, pero vamos a hacer luz en medio de la tiniebla. Una luz que va a ver todo el mundo y va a decir: ¿cuál va a ser esa luz? El testimonio que nosotros podemos dar acerca de Dios. Es decir, mira con quién anda. Sí, pero no hace lo que los demás hacen. Él marcaba la diferencia entre ellos. Era una luz en la cual nadie los podía acusar, a pesar que andaba con ellos. No es como nosotros aquí, cuando andamos con personas de una sociedad muy baja, de un comportamiento muy sucio, se puede decir así, para que me entiendan mejor. Que nosotros andamos con eso, porque tú andas con ellos, todo el mundo te tacha por igual. Y a veces no es así. Yo sé que muchos andan con personas de esta clase, pero muchos son personas que no practican nada de eso. Pero tampoco la palabra de Dios nos llama a que nosotros nos gocemos de lo que ellos hacen. Porque muchos no lo practican, pero se gozan, se deleitan en lo que ellos hacen y el escucharlos a ellos. Fíjate que hay personas incluso que no tienen un vocabulario suave, pero cuando oyen a estos cómicos, a estas personas que empiezan a hablar y a insultar y a maltratar a la gente a través de su hazme reír, porque todo el mundo dice que vive aburrido. Si tú no te ríes, eres un aburrido. No, el que no se ríe es porque no acepta. Cuando es de Dios, el que no se ríe no acepta la manera en que Él habla y se expresa, dándole a entender a ellos que son un mal ejemplo, no solo para
para ellos mismos, sino para los demás y mucho más para los niños que están delante de ellos, porque los niños empiezan a ver esta clase de obscenidades, palabras sucias, mal comportamiento y piensan que todo esto es normal. Pues Jesús era esa persona que andaba en medio de ellos y a nosotros nos invita a andar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Él se diferenciaba, Él andaba junto pero no revuelto, Él no se revolvía con ellos. Él se mantenía fijo en la misión que tenía que llevar, que le había dado el Padre. A nosotros también nos da una misión el Señor, nos pone aquí en la tierra para que prediquemos, para que demos a conocer. Hoy no está Cristo en su esencia aquí en la tierra, pero están los cristianos verdaderos predicando la palabra de Dios. Gente que se esfuerza cada día por predicar, por enseñarle quién es Cristo. ¿Y por qué vino aquí en la tierra? ¿Por qué ese sacrificio? Muchos incluso lo llegan a decir que fue un fracaso en la cruz. El que no entiende la palabra no entiende el sacrificio de Cristo en la cruz. Él nunca fracasó en la cruz. Él triunfó en la cruz. Hoy nos invita a que nosotros llevemos nuestra cruz también. Y nuestra cruz no es una cruz literal. Es una cruz de abstenernos de las cosas de este mundo, de estar crucificado en este mundo, ya sea con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies. Fíjate que todo esto forma parte de la cruz de Cristo. El silencio que tenía Cristo en la cruz es parte, porque a veces debemos de callar nosotros para hacer justificar a otra persona, así justificar a otra persona, o para darnos a conocer. Muchas veces tenemos que aguantar tantas cosas, hermano, duras, y no responder a la gente de igual a igual, sino ir con sutileza, con amor, con verdad, con justicia, para que esta gente empiece a entender que su vida es una vida de cautiverio, de encierro. Sí, es una vida de esclavitud que ellos llevan, pero no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esa esclavitud los lleva a divertirse, a hacer las cosas que a ellos les gustan, a hacer las cosas que más les agrada. Sí, pero todo eso que les gusta, eso no le gusta a Dios. Eso le está gustando al adversario, al enemigo. Cada persona que hace las cosas contrarias a la voluntad de Dios, aquí no hay diferencia, no hay punto medio. O aquí se hace la voluntad de Dios o se hace la voluntad del enemigo. Aquí no hay punto medio, hermano. Aún las cosas que nosotros creemos que estamos haciendo bien delante de los ojos del mundo, si no es agradable a los ojos de Dios, no estás haciendo las cosas conforme a Dios. Pues esa es la vida de Jesús aquí en la tierra y la vamos a ver. Primeramente dice en Juan 1, el Evangelio de Juan 1, 17, dice lo siguiente. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora bien, hermano, la Escritura nos muestra que la ley era una sombra para lo que se acercaba a través de Cristo. La ley tenía que verse puesto porque en esos tiempos, antes de Moisés, la gente caminaba sin ley. Y como no había ley, no se podía juzgar o a señalar a una persona por lo que estaba haciendo. Al venir la ley, le va a dar a entender qué es el pecado que está cometiendo. Entonces, por medio de Moisés viene la ley para que se reconozca el pecado que se está haciendo. Y después, en la ley viene incluso un mandato donde Dios te viene y te ordena tú. La ley puede estar ahí, pero si tú no la obedeces, ¿de qué vale? Entonces, la ley hay que obedecerla. La Escritura dice que Dios, al ver que la ley no la obedecía, dice que iba a llegar un momento en que Él iba a poner la ley en nuestro corazón y nuestra mente la va a escribir. Hoy en día es lo que está pasando. Hoy en día nosotros predicamos la palabra de Dios. La enseñamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la ha puesto en nuestros corazones, la ha puesto en nuestra mente. Ya no está en un libro solamente. Que muchos han literalizado esto de que tenemos que llevar la Biblia como un símbolo de que nos proteja del mal. Y tenemos más la Biblia exactamente como eso, como algo
que nos tiene que proteger del mal. No, nosotros nos protegemos. ¿Sabes cuando nosotros nos protegemos? Cuando obedecemos a Dios. La obediencia es la mayor protección que nosotros podemos tener delante de los ojos de Dios y los hombres. El obedecer a Dios es nuestra ganancia principal. Sin importar lo que esté ocurriendo, lo que esté pasando. Tú mira a los apóstoles, en qué circunstancias se encontraban ellos cuando predicaban en la verdad. Pablo llegó a decir que llegaron a ser ellos las escorias del mundo, la basura. Pero ellos nunca cambiaron. Es más, Pablo llega a decir que todo lo malo, el encierro, el maltrato que él había recibido de parte de la gente de ese tiempo fue para el bien de la iglesia. Es decir, que tenía que pasar por eso para que sirva por ejemplo de nosotros, que teníamos que pasar por eso mismo. Lo mismo le pasó a Cristo. Pablo había entendido eso. El apóstol Juan había entendido eso. El apóstol Pedro había entendido eso. Somos nosotros los que no hemos entendido que hay que pagar un precio. Nadie es soldado porque dice voy a ser soldado y está. Estoy viendo una serie donde hay un grupo que quiere ser policía, pero policía especial. Y llegaron 100. Yo le decía a mi esposa, de esos 100, tal vez quede unos 25, le digo. Pero cuando yo acababa de decir esa palabra, uno de los soldados dijo lo siguiente. Aquí, lo mucho que van a quedar es 20. Hasta ahorita sigo viendo la serie y han quedado como 17 de 100 que entraron. Es que nosotros no podemos ser soldados porque nosotros queremos. O porque nuestros padres nos inculcan, no, hay que pagar un precio. Ellos tuvieron que pagar un precio y muchos no aceptaron pagar ese precio. El esfuerzo físico, mental y todo esto que tenían que tener dentro del curso que están haciendo. Pues nosotros estamos aquí así mismo. Aún yo, ¿tú crees que yo he terminado el curso? No, yo no he terminado el curso. Ningún siervo de Dios, mientras se mantenga aquí en la tierra, ha terminado el curso. Cuando vemos las escrituras, Dios le dice a Pedro, dice, ya me ha llamado el Señor. Pedro, Pablo también dice lo mismo. Es cuando partimos de aquí, es cuando ya termina nuestra obra, porque nosotros estamos expuestos aquí a perdernos cualquier momento, porque el curso de nosotros todavía no termina. Y así somos llamados muchos. Y muchos dirán, pero es duro. ¿Cómo tú puedes decir que es duro cuando tú nunca pruebas? Hay muchas comidas que nunca mucha gente la ha probado, hermano. Nunca la ha probado. Pero dice, no me gusta. Pero tú has comido esto algún día. Le digo, no. Me dice, no. Entonces, ¿cómo puedes decir que no te gusta? Si ni siquiera la has probado. Pruébala. Y le llega a gustar, hermano. Me ha tocado con gente que no me gusta esto, que no me gusta esto. Prueba. Hay niños que les enseñan incluso y le dicen, no, es que a él no le gusta eso. Y yo le doy al niño y se come. Mira que está comiendo, le digo. Y es que a medida que tú vas aquí, aunque no te guste los principios y los valores de Dios, que es para tu bien, porque nosotros no le hacemos un bien a Dios, créemelo. No hacemos un bien a nosotros mismos. En medio de que nosotros tenemos que predicar porque Él nos dice, en medio de que Él nos pide que lo alabemos, que lo adoremos, nosotros no nos hacemos un bien a nosotros, no le hacemos un bien a Dios. El bien nos lo estamos haciendo a nosotros, aunque nosotros pensamos que es para Dios. Porque a Dios tú tienes que darle toda la honra, la gloria, el honor y la pleitesía. Eso va a demostrar lo que tú tienes en el corazón y va a demostrar cuánto has crecido en Dios para que empieces a entender que tu primer amor tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. No hay de dónde coger. Aquí no es que yo amo a mis hijos. A veces es que llego a muchos lugares, hermano, donde dice, mis hijos es lo que yo más amo. Otra, mi madre es todo en mi vida. Es lo que yo más amo, es la mujer de mi vida. Tal llegan a decir ellos que es la mejor mujer del mundo. Y todo el mundo, yo digo, empieza a decir, mi madre es la mejor madre del mundo. Y el otro también dice lo mismo. Dice, entonces, ¿cuál mismo es la mejor? Si hay tantas que son mejores, le digo. Entonces, fíjate que ese amor no lo han entendido. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todo nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos.
Aún cuando yo esté predicando la palabra de Dios en mi casa y no me acepten y me voten, tengo que amar a mi padre, a mi madre, y tengo que decirles, cuando tengo oportunidad, yo les sigo hablando de Dios. O sea, la circunstancia de que ellos muestren que yo no les simpatizo ya como un hijo amado, como me tenían antes, como me mimaban antes, no quiere decir que yo deje a mi familia a un lado. Porque aún sigo orando, a muchos no los visito ya, porque la verdad es que llegan a un extremo de la indiferencia. Porque ellos piensan que odiar solamente es insultar, maltratar y pegar. El odio viene es como te ven. Una persona, yo la saludaba y no me saludaba. Yo le decía cómo estaba, no me decía cómo estaba, y me veía con mala cara y hablaba mal de mí. Y yo le digo, ¿tú me tienes odio? No, yo no te tengo odio. ¿Qué? ¿Tú crees que es odio? El que me golpees, el que me insulte nomás. Esa actitud que tú tienes es actitud de odio. Si a nosotros dice solamente el pensar en aborrecer a nuestro hermano, Dios nos da a entender que somos criminales. ¿Por qué? Porque el odio lleva a la muerte. A matar. Cuando tú odias a una persona no la quieres ver, y cuando no la quieres ver es normal que quieres que esté muerta, hermano. Por eso una de las cosas que agradecí a Dios y le pregunto hasta ahorita por qué yo no aprendí a odiar, porque yo tuve motivos para odiar a mucha gente que me maltrató estando en el mundo. Yo estando en el mundo, Señor, porque yo no sé odiar, y yo me alegro de eso, y en la actualidad lo mantengo. Si lo mantuve en el mundo, ¿cómo no lo voy a mantener aquí con gente que me hizo daño? Y son cosas principales en nuestra vida que tenemos que mantener. Una mentalidad de Cristo, una mentalidad del reino, pero el reino de Dios. Aquí Dios no nos llama a ser solamente espirituales, porque muchos se conforman con ser espirituales. Y muchos son muy espirituales. Pero yo le digo a la gente, tienes que ver esto. Es verdad que tenemos que ser espirituales, pero tenemos que ser llevados por un espíritu que se llama el Espíritu Santo, que tenemos que ser llevados por el Espíritu de Cristo en nuestra vida, por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Parece mentira que en este ser, este cuerpo, este templo que está aquí, habitan tres espíritus: el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Y tenemos que vivir una vida espiritual, pero en el Padre. Porque hay mucha gente que dice espirituales, pero ¿qué espíritu te guía? ¿Qué espíritu te lleva? Por eso Dios va más allá y dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Cuál es la vida que nosotros llevemos aquí en la tierra? Es verdad que tenemos que vivir una vida espiritual en Cristo, pero en la santidad de Dios, en la divinidad de Dios que debemos adquirir nosotros a medida que vamos caminando. Esto no nos lo enseñaron muchas veces en muchas iglesias. Porque yo le llegué a decir a una persona, ¿sabías que tenías que ser santo? Tenía años en el evangelio, hermano. ¿Quién dice? Tú no sabías que tenías que ser santo. Fíjate que hasta eso, hermano, porque hay muchas personas neófitas en el evangelio, muchos que se han autodominado o los han levantado como ministros por intereses personales, nada más, hermano. Que le han dado cargos que no se los merecen. Yo fui testigo de muchas de estas cosas cuando estaba en una iglesia, hermano. ¿Cómo llegaba gente recién llegada al evangelio y ya estaba en el púlpito y ya estaba orando? Yo digo, pero si recién llega, ya está ahí. Y yo pienso incluso que hasta para lavar los baños, hermano, tienes que haber crecido. Porque tiene que ser un lujo para ti. Una bendición ir a limpiar el baño. Así es, hermano. Ser tomado en cuenta. Por ahí hay un cantante que yo dije, de eso de música urbana, el Yankee, ahí lo dejamos, que ya lo estaban poniendo en el púlpito, que ya estaban hablando ya le estaban dando púlpito, ya estaba predicando. Espérate, recién llega, ¿cómo vas a creer? Ahorita está otra vez cantando música del mundo, ahí está. Por ahí una de esas predicadoras motivacionales dijo, es que Dios va a hacer cosas tremendas con este. Ahí está otra vez en el mundo. Dice que para ganar almas con la música del mundo. No se va a ganar almas con la música del mundo porque no han entendido. Ellos cantan, hermano, pero no saben nada de canción, no saben nada de música, no saben el verdadero significado de la música.
Y como yo digo, son música urbana, son gente que incluso no son preparados, no están en una escuela de música, muchos de ellos. Por eso se llama música urbana. Es lo peor que hoy en día hay en música. Por esto quiero decir que todas las músicas no son buenas ni agradables delante de Dios. Está en el mundo y que para ganar almas. Mentira, si primero tenían que formar a ese hombre, tenían que poner a alguien que lo disipule, que le enseñe. Y ya está cantando disque para el Señor. Esa es otra, porque piensan que son cantantes, porque vienen cantando. Ellos ya están aptos para cantar, para ponerlo en el púlpito. No, porque son del... Hermanos, yo digo, tomen en cuenta que Dios escogió a un recaudador de impuestos llamado Mateo, que sabía lo que era guardar, ministrar un dinero. Pero ¿quién ministraba el dinero? Cuando Jesús estaba, ¿era un ladrón? ¿Era Judas? ¿Qué quiero decir? Que piensa que porque son cantantes están capacitados para cantarles a Dios. Ellos no están capacitados para cantarles a Dios, hermano, ninguno de ellos. La mayoría de ellos están en dos vertientes de agua. En un grifo de agua, botando agua dulce y agua salada. Están en el mundo y están en Cristo, cantándole a Dios y cantándole al mundo. No se puede, hermano. Un milagro que Jesús dijo, difícilmente puede salir de un grifo de agua dulce y agua salada. O botas dulces o botas saladas. Pero esto hacen las dos, hermano. Le cantan a Dios y le cantan al mundo. No, te tienes que venir totalmente para acá. Dios no quiere que por medio de la música tú ganes gente. Y me voy a estacionar ahí porque me voy a meter en la música y no voy a seguir con esto, hermano. Porque hablar de la música, Dios me ha enseñado muchas cosas de la música. Y no voy a terminar después esto. Entonces, fíjate lo que dice Dios. Pero ¿cuál es esa verdad? La verdad es la veracidad, la realidad, la fidelidad que tiene. Mira, esa es la verdad que Dios quiere. Es una fidelidad. Es la realidad de la vida. Es la realidad que se encuentra en la base de la apariencia. Esa es una verdad. Es una realidad que se encuentra en la base de la apariencia. Una apariencia, ¿sí?, que tú la puedes botar con la boca, pero Dios quiere que la vivas. Jesús en el versículo 14 de aquí de Juan 1 dice así: y aquel verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Dios quiere que nos llenemos de todo lo que es Él: verdad, amor, compasión, misericordia. Que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros, lleno de todo esto. O sea, en Cristo era imposible que de la verdad de Cristo salga una mentira. Porque de Cristo dudaban que era hijo de Dios. Porque Él se hacía llamar hijo de Dios. Y Él decía, pues si yo no le digo esto, me hago mentiroso. Sin importarle lo que le decían. Si yo le digo que no soy hijo de Dios, que vengo del Padre, que el Padre me enseñó a mí, me vuelvo un mentiroso. Fíjate. Y que dentro de esa, la esencia de la verdad, no puede haber mentira, no puede salir mentira de la verdad. Pero hoy en día vivimos un evangelio lleno de mentiras, de fracaso. La verdad es la esencia manifestada y la verdad de algo. Porque Cristo era la esencia de la verdad, hermano, estando aquí en la tierra. ¿Y qué quiere Dios? Que nos comportemos como Cristo aquí en la tierra. Muchos nos llamamos cristianos y no entendemos el significado de ser cristianos. Por eso a muchos les digo, ustedes son evangélicos. Más que cristianos, ustedes son evangélicos. Porque ustedes hablan de Dios, pero no viven la vida de Cristo. Hay muchas religiones por ahí, muchas denominaciones hablando de Dios, pero no viven la vida de Cristo en Él.
Cristo no vive en ellos viven haciendo lo que le da la gana. Ellos quieren vivir en Cristo, ellos hacen lo que le da la gana. Cuando un cristiano hace lo que le da la gana es porque Él está ahí. Ya Cristo no está ahí. Mira la respuesta de Cristo a esta gente que lo tentaba, porque a Jesucristo siempre lo andaban tentando. Marcos 12, 14. Y esto también lo contamos en Mateo y lo contamos en Lucas, algo así, dice así. Dice así: y vinieron ellos y dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y aquí viene la pregunta, tentándole. Dice: ¿es lícito dar tributo al César? Mira, a Jesús siempre lo buscaba para tentarlo, a ver cómo lo hacían caer para tener una excusa y decir: por esto fue. Hoy en día escucho a este siervo de Dios y él dice que la ley que ponen allá en España para que acepten a estos hombres que dicen ser damas y a estas damas que dicen ser caballeros, que no podemos decir en contra. Entonces Cristo aquí, cuando está aquí, le dice a los fariseos y a los herodianos que lo estaban probando a él: ¿es justo dar tributo al César? ¿Es justo? Y él ya sabía que lo estaba tentando y le dice: presta esa moneda. ¿De quién es esta imagen? Y él: del César. Y le dice: dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A nosotros nos dice: pagas tu tributo, lo que en el país que está, los impuestos y todo lo que te... págalo y dale. Y eso no te puede evitar que des lo que es de Dios. Pues hoy en día dice que esta gente dice que no se puede hablar nada en contra de ellos allá. Y muy pronto viene acá, porque nosotros somos copiones, hermano. Muy pronto viene acá. No es que todos cuando estamos deseosos de que leyes como esa vengan. Muy pronto estará acá. Yo no dudo de eso. Y este hombre dice: hay que actuar con astucia también. Mira lo que aquí hizo Cristo. Le enseñó una moneda. Y este hombre dice: enséñenle ustedes también por medio de la palabra. No le digan nada, dice este hombre. En la astucia de él, y una astucia que también Cristo la utiliza aquí. Díganle, háganle leer la Biblia. Háganle leer Romanos. Del 25 al 27, al 28. Miren lo que dice ahí. Si Dios acepta, no acepta, lléveselo al libro de Levítico. Lléveselo a 1 Corintios 6. Y que él mismo saque sus propias conclusiones. Para que no diga que usted lo dijo, sino que él mismo se cesione con los ojos si cree tanto en Dios. Te estoy diciendo en versículos que hay estas cosas. Y es la astucia. No queremos. Yo no lo he dicho nada, usted lo dijo. Usted se está dando cuenta. Y Jesús eso es lo que hace. Porque la gente siempre va a buscar tentarnos a nosotros. Porque hay muchos influentes. No, dicen, los atacan. No, hay una ley. Tú dijiste esto, te vas preso. Y es verdad, es que hay que obedecer la ley, hermano. Por eso a Dios ábrenos el entendimiento. Está prohibido que se le diga eso, que eso es malo. O sea, es prohibido decir que es malo. Que lo que ellos hacen está bien. Y que incentiven a los muchachos, a los niños. Porque eso es lo que hacen. Siempre yo he dicho eso. Mira, hermano, yo hace años cogía a una persona que estaba fumando droga. Porque yo me crié en un barrio de zona roja, hermano. Y estaba fumando el muchacho. Y yo le digo: eres un maestro, dije. ¿Qué? Tú eres un buen maestro. Y me dice: ¿por qué? Digo, él me decía: no te das cuenta cómo enseñas. Porque los niños te están viendo y creen que lo que tú estás haciendo es normal. Si el hecho de que ya lo estén haciendo sin que abra la boca, hermano, ya está mal. Peor si te lo están diciendo.
Te están llevando a tus hijos directamente ya hablándole, enseñándole en las escuelas, porque van a estar en las escuelas todas estas cosas. En que el niño tiene que elegir. Dios no se ha equivocado, porque Dios a mí me va a reclamar como padre que yo no conduje a mi hijo como Él lo mandó. Porque un día le dio una persona, oh, ¿tú crees que Dios se equivocó? Porque dice, es que yo nací en el cuerpo equivocado, dice. O sea que Dios se equivocó. Una persona que también estaba desviada. ¿Tú crees que Dios se equivocó? Ahí se quedó callada. Las cosas están duras hoy en día con respecto a estas cosas que el hombre quiere implantar y que nosotros quiere que nosotros la vivamos. Que tenemos que pagar un precio por esto, es verdad, hermano. Muchas veces tenemos que pagar un precio. Pero la verdad de Dios, sin importar lo que pase, que suceda lo que suceda, debemos mantenerlo. No, míralo, ahorita estaba hablando de Romanos. Mira lo que dice Romanos 1:18. Dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque quieren hacernos ver esa abominación como una verdad. Como algo que no pasa. En el versículo 25 del capítulo 1 dice lo siguiente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, prefieren muchos de ellos postrarse a una escultura, a un muñeco por ahí. Fíjate, a veces no son ni divinas como ellos dicen. A veces no son. Por ahí llegó una muñeca más fea llamada Mafalda aquí en esta ciudad. Y toda la gente, eso es idolatría. Porque después, yo le digo, eso es idolatría. Después llegó un hombre con un muñequito ahí. Que quería, no, a mí me gusta, yo soy fanático a esta. Y yo tomó con el muñeco chiquito y el grandote que está. Eso es idolatría. Pero no hace falta solamente pedirle. Pero digan, no razonan, no se despiertan un poquito. A esos muñecos, a esas imágenes cuando dan en las películas que no son reales, pero las ponen ahí, ya la gente la está adorando y quiere tomarse fotos con ella. Tú lo ves al Mickey. No es un saco, pero eso es idolatría, hermano. Y prefieren a esos imaginación de vivir bajo esas imaginaciones, porque son imaginaciones, porque en la realidad estos no existen. Aquí en la tierra no existen. Y prefieren vivir en esa falsedad, en esa mentira, idolatrando a esos muñecos, pidiéndole a los muñecos que lo ayuden, que lo saquen de esto. Claro que muchos de ellos te van a hacer, pero no el muñeco, sino el príncipe de este siglo. Los demonios, porque dice la Escritura, en 1 Corintios, no me acuerdo en qué versículo, dice que detrás de cada imagen hay un demonio, el cual te va a hacer el milagro, y que Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque no caminamos rectamente delante de Dios, porque creemos que todo es verdad. Y tú cuando sigues leyendo todo del 25 para abajo, y tú vas a ver cómo Dios le reprueba la mente a esta gente que no toman en cuenta a Dios. Se la reprueba. Por eso tú ves que se pierde cada día más y más. Son inventadores de males y todas estas cosas que hoy en día tú ves. No me la estoy inventando yo, hermano. Si tú crees en Dios, mira la Biblia. Por ahí la gente está haciendo de lo posible a lo imposible por sacar al hombre de comunión con Dios. De sacar al hombre que ya no cree en Dios. Porque por ahí están, yo estoy viendo a estos hombres que creen en los Anunnaki, en estos libros sumerios, estas piedras sumerias, y que se habla acerca de los Anunnaki, y que habla de Cristo, y que habla de Adán y Eva, y otros que hablan de la quinta dimensión y todo eso. Y yo veo eso, hermano, y digo, aquí, si los cristianos de Dios, los verdaderos, no están agarrados verdaderamente, van a ser engañados y van a ser llevados por las enseñanzas de esta secta, de estos hombres que están enseñando cosas de Dios. Y hay explicación incluso para todos los que ellos hablan. Pero si yo me voy a la Biblia, les muestro esto, les muestro esto, les muestro. No sé si algún día me encuentre con uno de estos.
Porque nos quieren sacar de la comunión. ¿Qué quiere el enemigo? Que nos vayamos juntamente con él. Aunque el infierno fue hecho para él solo, todo y cada uno de los desobedientes, vamos a ir allá. Ese lago de fuego fue hecho para él. Ahorita está en un lugar de tormento, nomás cae y cae. Después lo van a sacar a ellos a juicio y van a ir al lago de fuego. Eso dice las Escrituras. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Y la gente no quiere saber. Yo a veces hasta lágrimas me salen de los ojos, hermano, cuando estoy orando. Debe el Señor, la gente no quiere saber de ti. Muchos se conforman con que le hablen, con que le prediquen. O escuchar una misa incluso. Ya piensan que están bien delante de Dios con escuchar una misa. Por eso le digo, esta gente que no entiende de Dios está dispuesto a dar hasta la vida por algo que no entiende, que ni siquiera leen, hermano. Que por lo menos a la escuela tú vas y estudias, y aunque no entiendas, estás estudiando. Pero ni siquiera cogen la Biblia. Y están dispuestos a dar la vida por algo que no entienden. Romanos 15:8 dice lo siguiente. Estamos en Romanos. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a sus padres. Bueno, para esto vino Cristo. A ser siervo. A someterse, mira, en ese tiempo, a someterse a la ley de Moisés. Muchas veces nosotros cuando estamos aquí en la tierra, a veces dice Pablo que para ganarse a mucha gente tuvo que estar andando con él, caminando, casi lo mismo que hizo Cristo. Muchas veces nos toca estar entre ellos, hermano. Aunque muchos religiosos dicen, no, pues ¿cómo va a estar ahí? Este siervo llamado Pablo estaba entre ellos. Lo mismo Cristo estaba entre. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar la palabra? ¿Cómo la vamos a llevar a ellos? Si muchas veces hay que pasar tiempo con ellos, muchas veces para ganarte esa alma. Pablo dice que pasaba tiempo con ellos. Y eso fue lo que hizo Cristo para poder vencer esto. La verdad de Dios indica su fidelidad en el cumplimiento de su promesa. Cristo es la verdad absoluta. Cristo no es una ética que hay que vivir, hermano. Cristo no es el significado de una palabra. Cristo es un ser lleno de verdad. Es la verdad absoluta caminando por aquí, hablándote por medio de sus siervos. ¿Que quiere que nos mantengamos así? Sí, hermano, quiere, porque Él quiere recogerse a sí mismo. ¿Que Cristo quiere que seamos como Él? Sí. Quiere que seamos como Él. ¿Para llevarnos dónde? ¿Al cielo? No, a la casa del Padre. Es a la casa del Padre. La casa del Padre no está en el cielo. Ya puesto que dicen las Escrituras que los cielos no lo pueden contener a Él. De allá de donde salimos. Nos quiere regresar. Seguimos viendo versículos bíblicos. Seguimos con Juan. Juan 8:44. Y algunos de ellos que querían hay 7, perdón. Sí. Dice así: y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira.
Ahora mira, tal vez para muchas veces, mira, aquí Dios, Jesús enfrentando, diciendo la verdad directamente. Por eso ese hombre que se le acerca en Marcos 12, 14, dice, sabemos que eres un hombre veraz. Y Dios le dice, ¿por qué? ¿Por qué le dice esto? Porque ellos decían, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham. Y dice Jesús, si ustedes hubiesen sido padres de hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Es decir, nosotros tenemos que en nuestra vida demostrar la naturaleza de nuestro Padre. Nuestro Padre es Dios, entonces demuestra la naturaleza de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo conocen la naturaleza de Dios aquí en la tierra? A través de Cristo. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios aquí en la tierra? Santo, divino. Y que nos mantengamos firmes. Fíjate que cuando Cristo comienza a hablarle a esto, aquí le estaba hablando a los escribas, a los fariseos, porque tú cuando te vas al versículo 31 y 32, dice que muchos de ellos creyeron. Muchos de esta gente creyeron. A ver, ¿qué creo? Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, le dice. A los judíos, entre ellos estaban los escribas, los fariseos, porque muchos de los fariseos sí creyeron en él. Dijeron, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primeramente, tienes que permanecer en la palabra para que sea discípulo de Cristo. Y después sigue en el 32, y conoceréis la verdad. O sea, hay una mentira. Una mentira que te ha dicho el mundo. Que para que tú conozcas la verdad de Cristo, tienes que permanecer en la verdad, ser discípulo de Él y te va a revelar la verdad y te va a sacar toda mentira que el mundo te ha enseñado. Incluso hasta tus papitos, tu mamita que tanto te quería, tanto te amaba, lo hacían inconscientemente. Te va a sacar todo eso y esa verdad te va a dar libertad. ¿Libertad de qué? Ellos pensaban, fíjate, un día oí un pastor que decía, porque dice, nosotros nunca hemos sido esclavos y él se fue a enseñar lo natural. No fueron esclavos, claro que fueron esclavos, dice, si estuvieron en Egipto, él no hablaba de esa libertad. Él no hablaba de esa esclavitud. Está hablando en la esclavitud en la cual se encuentra el alma de nosotros, sometida aquí en la tierra, haciendo a ella lo que le da la gana sin darle honra y gloria a Dios, sin alabar a Dios. De esa libertad estaba hablando. No estaba hablando de la libertad de que ellos fueron en Egipto, en Babilonia, ellos fueron esclavos. De eso no estaba hablando. Estaba hablando del encierro que nosotros tenemos y no nos damos cuenta y nos sentimos conformes, tranquilos. Quiere darnos libertad, sí, pero quiere el consentimiento de todo y cada uno de nosotros para darnos esa libertad. Amén. Aquí muestra no solo una verdad verbal, sino de sinceridad e integridad de carácter. Eso muestra. Fíjate, tú también ves cuando ves a Jesús siempre lo trataban de tentar. De cogerlo, querían agarrarlo como sea. Le traen, dice, a una mujer sorprendida en adulterio. Solo a ella la cogieron. ¿Dónde estaba el otro? Si para eso se necesitaban dos. Y la ley de Moisés dice que hay que lapidar, que hay que quitarle la vida. Y Jesús escribió en tierra tranquilo. No se inmutó, no se aceleró. Qué carácter, hermano. Qué tranquilidad. Le llega a decir con toda prudencia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién cree que la tiró? Puesto que todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Y grandes y chicos habían ahí. Y hasta esos niños entendieron, porque esos niños sabían la ley, esos niños eran instruidos en la ley. Hasta estos niños comprendieron que estaban en pecado.
y dejaron a aquella mujer ahí, tranquila. Ya no la molestaron, ya no la fastidiaron. Ya no se metieron con ella. ¿Quién te acusa? Le dice. ¿Quién te acusa? Nadie. Anda y no peques más, le dice. Recuerda que con eso volviste a nacer prácticamente. Hermano, volvió a nacer. Porque Cristo pudo haber dicho, hay que lapidarla. Y apuesto que la lapidaban. ¿Y quién ordenó? Él dijo, el maestro. El rabino dijo. Esa mujer volvió a nacer. Porque ya las piedras estaban listas para cogerlo como Esteban y tirarle piedra. Esa mujer en ese momento volvió a nacer. ¿Y qué más pasa con esta verdad? Cuando Pilato lo tiene a Jesús cara a cara, le dice Jesús, dice que tú eres rey de los judíos, tú lo has dicho, dice. Y dice, y comienza Jesús, dice, yo solo he venido a hablar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y Jesús no dice nada y en ese momento dice, ¿qué es la verdad? Eso está en Juan 17, 37, 18, versículos 37 y 38. ¿Y qué es la verdad? Le dice. La verdad la tenía en la cara. La verdad estaba frente de él y no la puedo ver. Yo soy la verdad. Yo soy la justicia. Yo soy la libertad. Y es que muchos no entienden. Dice, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Y muchos literalizan estos versículos, cristianos, hermano, o evangélicos, literalizan este versículo bíblico. Y lo literalizan y son imprudentes incluso. Porque cuando un hermano comete un error, le dicen la verdad así, como decimos aquí, sin anestesia. Son duros. Pero cuando Dios está hablando de esa verdad, sabemos perfectamente que la verdad te hará libre. No es esa verdad del concepto de la palabra, sino Cristo. Y conoceréis a Cristo, y Cristo te hará libre. Así es. Eso es lo que tenían que saber los judíos de ese tiempo. Si permaneces, seréis mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Y conocerás a Cristo, y Cristo te hará libre. Es Cristo que nos da libertad y sacar al alma de la cautividad en la cual se encuentra. Y es el estudio de la Biblia, el oír la palabra, que te va a llevar a abrir el entendimiento. Porque tú no esperes que se te abra el entendimiento con solo escuchar hablar a un pastor o a un ministro. Tú también esperas que el entendimiento se te abra leyendo las escrituras, porque a mí me ocurre cada día que leo, hermano. Y es que tenemos que leer la palabra. Aun cuando no la entendamos, porque cuando escuchas al ministro, te acuerdas, sí, ¿verdad? Dice sí, yo no lo entendía así, pero el ministro ya con eso que me reveló, ahora entiendo que verdad. ¿Por qué? Porque vienes leyendo la palabra. Porque si no leemos la palabra, vamos a ser como el tamo llevado del viento de aquí para allá y de allá para acá, como las olas que vienen y van, hermano. Y a veces muchos de ellos no vienen ni van, sino que se mantienen estáticos en el lugar de muerte, porque no leen la palabra. Dios nos quiere dar libertad. Juan 8:3. Entonces los escribas y fariseos le dejaron una mujer sorprendida en adulterio. Ya hablamos de esto. Esta es la mujer
hablamos de esto, ya no vamos a hablar porque se me va a hacer más largo. Hablamos de esta mujer que nació otra vez, que Dios le da la oportunidad otra vez. También vemos en Juan 3:10 dice así. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe a quién está hablando aquí Jesús? Sabemos perfectamente, los que leen Biblia, sabemos a quién está hablando. ¿A quién está hablando? A Timoteo. Hermano, parece mentira que en estos tiempos que estamos viviendo hay maestros como Timoteo que no saben nada, que no entienden nada. Un día un pastor me dice, ¿cómo no van a entender? ¿Cómo va a decir? Le dice él que se va a meter otra vez en el vientre. ¿Cómo puede un hombre meterse otra vez en el vientre de la madre y nacer otra vez? Yo le digo, tú lo sabes, porque ya lo he revelado ahí mismo en las escrituras. Porque Dios lo está diciendo. Pero que si Dios no lo hubiese revelado, todavía en estos tiempos fuera un misterio para muchos. Para muchos fuera un misterio todavía eso. No lo entendieran. ¿Y por qué te digo? Porque hay ministros que no saben nada de Dios, hermano. Yo no sé ni cómo han llegado a aparecer en un púlpito. Es más, pienso incluso que no han sido ni siquiera llamados, porque son de los infiltrados. Son de los infiltrados. De lo que Dios, los que quieren destruir la vida. Así es, hermano. Y es la verdad, hermano. La verdad es aquello que concuerda con el presente, con la realidad. Aquello que concuerda con la historia, con la profecía que hoy en día se están cumpliendo. Una verdad que Cristo dijo. No podemos desechar esta verdad, hermano, por la vanidad, por la dureza de nuestro corazón, por la vida que nos gusta llevar. No hagamos infructuosa la obra de Jesús en la cruz. Acuérdate que Cristo murió por ti y por mí. Y Él habla y te advierte a través de las Escrituras lo que es no y lo que es sí. Te pone la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Y Él te dice lo siguiente: mira cuál tú escoges. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nadie es obligado. Porque Dios quiere que todos veamos la realidad de nuestra vida, hermano. Hay gente infiltrada en el evangelio que no son llamados para ministros. ¿Por qué tú crees que hay esa iglesia de la prosperidad? Sin contar esos que se llama esa secta o religión de pare de sufrir, de los testigos de Jehová, de los mormones y de los mismos católicos, hermano. ¿Cómo defienden a capa y espada? Y comienzan ellos a hablar. Hermano, unas preguntas que hacen que hasta vergüenza a mí me daría hacerlas. Ellos como católicos dicen, pero ¿qué es? Fácil de responder y hacerlo quedar mal. ¿Y qué Dios quiere que...? No. Dios no se ha dejado nada para Él. O sea, Él compartió todo. Por eso dice Cristo: vosotros ya no sois mis siervos, ahora son mis amigos. Porque le he dicho todo lo que el Padre me ha dado, yo se lo he dado a ustedes. O sea, yo no me guardé nada, ni el Padre me va a reprochar. ¿Se te olvidó esto, Jesús? No le va a decir eso. Porque todo nos da, no nos niega nada. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué no nos niega nada? Nada en absoluto, nada. Ni su santidad, ni su divinidad. No nos niega nada. Que tenemos que vivir y tratar de vivir como Cristo, luchar por vivir como Cristo para llegar a su casa. Por eso no te tiene que dar la llave, el molde de la llave como es, para que puedas abrir y entrar.
Es una manera de decirlo, no es que literalmente te está dando una llave. Esto para la gente que vayan a pensar eso, hermano. Mas yo te digo en esto, Cristo te ama. Yo también te amo. Esfuérzate, lucha por tu salvación, lucha por los tuyos. Y no permita que el enemigo se salga con la suya de que te tenga en tu mano, en su mano. Cristo te ama.